una carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, la carta a los romanos capítulo 10. Hay una palabra en el corazón de Dios y el Espíritu Santo la va a comunicar por medio de esta carta a los romanos en este capítulo 10. Esa palabra es depósitos. Dígala conmigo, depósitos. Esa palabra la podemos usar, por ejemplo, depósitos de dinero en el banco. Vamos a depositar o llena el depósito de combustible. Entonces, depositar es un verbo. El depósito ya es un sustantivo. La palabra depósito es un sustantivo. Hoy traje a un discípulo pequeño. ¿Tu nombre es? Israel. Él me va a ayudar a comunicar el mensaje. Israel, ¿cuántos años tienes? 8. Muy bien. Quiero que vean cómo voy a emplear la palabra depósitos aplicándola a una persona de 8 años. Él necesita que se le hagan depósitos de alimentos. Présteme atención. Este pequeñito va a requerir, él mismo va a demandar sus alimentos, sus bebidas, sus comidas, porque él buscará en sus horarios y pedirá que se le den. El acto de entregarle a él y servirle sus alimentos es hacerle un depósito. En su interior, en el interior del cuerpo, él tiene una bolsa que es el estómago. Allí va el bolo alimenticio. Es el lugar del depósito. Físicamente, el cuerpo tiene un lugar para el depósito del bolo alimenticio que mastica la boca y en saliva allí los alimentos triturados. En la carta a los romanos, Pablo nos va a comunicar que la intención de Dios al hablar, y esto es ya palabra hablada, es realizar depósitos de fe en los que reciben la palabra. Diga conmigo, depósitos de fe. Otra vez, depósitos de fe. Al recorrer los lugares en donde hay congregaciones de la iglesia, encuentro que los ministros dan temas como los dones del Espíritu Santo o lecciones de discipulado o la autoridad del creyente. Son grandes temas. Con esos grandes temas, pues hacemos grandes oraciones, etcétera. Pero al ver la vida diaria de los que oyen esos grandes temas, llego a una conclusión. Todo tema de la Biblia y toda palabra hablada por Dios requiere de fe. Es decir,
Escuchamos una lección sobre los dones del Espíritu Santo como caso dado y no se manifiestan. Y yo investigo seriamente, ¿por qué si nos están enseñando una clase sobre los dones del Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo o las lenguas o esto y aquello, ¿por qué no hay manifestación? Y yo seriamente investigo, porque eso detiene la labor del que predica o del que es ministro pastor. Porque yo me conecto con la congregación y viceversa también, y entonces encuentro que al enseñar un tema no se practica. ¿Por qué? Y yo investigo por qué. ¿Qué es mejor? ¿Investigar por qué no vinieron o investigar por qué no vivieron lo que oyeron? A mí me importan las dos cosas, pero más me importa por qué no vivieron lo que oyeron. Y la conclusión es que el creyente anda bajo o bajísimo en depósitos de fe. Hoy el apóstol Pablo nos va a llevar a la palabra revelada por Jesús, a él, y así escribió a los romanos. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, escribe Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que Israel sea salvo, para salvación de los judíos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Porque ignorando o no conociendo la justicia de Dios, que es la que proviene de Dios, y procurando establecer ellos la suya propia, que es por la ley de Moisés, no se han sujetado a la justicia de Dios o no se sometieron a la justicia de Dios. Pablo aquí nos está dando un panorama acerca del estado y la condición del pueblo judío. Estamos leyendo acerca del estado de los judíos. Versículo 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, o es la justicia que se basa en la ley. El hombre que haga estas cosas, o quien practique estas cosas, vivirá por ellas. Pero, ahí hay un cambio. La justicia que es por la fe, y allí entra esta palabra, la fe, deja de tomarse en cuenta la ley y ahora se tomará en cuenta la fe. Dejará de tomarse en cuenta la ley y ahora se tomará en cuenta el Espíritu. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Preste atención a este versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En la Nueva Versión Internacional, que es la que tiene en su hoja de trabajo, dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Vea las frases o las premisas que Pablo escribe. Nos presenta
este panorama. La palabra cerca de ti. Ahora, ¿qué entendemos por esa declaración? A ver, vamos a escucharnos decir eso. La palabra cerca de mí. Diga conmigo, la palabra cerca de mí. La palabra, dice Pablo, está cerca de ti, pero la palabra quiere estar dentro de ti. Vea cómo comenzamos a figurar bien el mensaje que Pablo escribe. La palabra está cerca de ti, pero es esta la que quiere estar dentro de ti. Una cosa es estar cerca, algo cerca de ti, otra cosa es ello dentro de ti. Dice Pablo que la tienes en la boca y en el corazón. Cerca, cerca, cerca. La mención de boca y corazón es para que conozcamos que esos son dos lugares específicos que están en cada persona, hombre o mujer. Pablo comienza a hablar de lugares. Entonces, cuando Pablo ve el cuerpo de una persona, el cuerpo físico de una persona, Pablo indica que hay unos lugares, la boca y el corazón. Son lugares específicos. Diga conmigo, boca y corazón. Hay boca y corazón en cada individuo, en cada persona hay boca y corazón. Ahora, ¿dónde está la palabra? Cerca. Entonces, debemos conocer cuál es la intención de la palabra hablada de Dios. Estar dentro. Ahí es donde entra la palabra depósitos. Pero está cerca. Pero desea estar dentro. Pero está cerca. Pero desea estar dentro. Examínese a sí mismo y vea cuánta palabra está dentro. Dentro, depositada en usted. Palabra en su interior. No piense cuántos mensajes ha oído o escuchado, no. Vea los depósitos. Vea cómo está el nivel de su interior en cuanto a depósitos allí encontrados. Palabra dentro. Una cosa es palabra cerca, fíjese, cerca de la boca. Entonces, Pablo nos pone una pintura de una persona cuando tiene lo que oye cerca de la boca y cerca del corazón. Y ahí está una primera fotografía. Pablo nos explica cómo es que esa palabra se acercó a la boca de alguien y se acercó al corazón de alguien. ¿Saben cómo fue que se acercó esa palabra a la boca y el corazón de alguien? ¿Saben cómo ocurre eso? Por la predicación. Es por la predicación que la palabra se acerca a la boca y al corazón. Pero eso es apenas, se acerca. Y Pablo aquí nos explica eso. Dice en el versículo 8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que proclamamos o predicamos. Es por el trabajo de anunciar y proclamar la palabra del Evangelio de Jesús y del reino de Dios, así como lo hizo Pablo a los gentiles,
que los gentiles tuvieron cerca el mensaje en su boca y en su corazón. Esto me da un panorama o un reflejo tipo espejo. Frente a mí hay una multitud de personas, hombres y mujeres, que yo sé, sin lugar a dudas, que han tenido cerca la palabra en su boca y en su corazón. Hermanos y hermanas, y los voy a llamar con propiedad, apropiadamente, todos aquí han tenido cerca la palabra en su boca y en su corazón. Eso lo causa la predicación. Así como Pablo fue el predicador a los gentiles, fue la predicación la que acercó la palabra a la boca y al corazón, pero apenas la acercó. Entonces, al conocernos por relación y sobre la base del tiempo que compartimos, yo me pregunto de un hermano, para no señalar a nadie, de alguien aquí, incógnito, yo digo, si esa hermana, hermano, yo la vi, que tuvo cerca la palabra en su boca y en su corazón, la ha tenido cerca en su boca y en su corazón la palabra. Yo veo cómo la palabra se les acerca a su boca y a su corazón. ¿Por qué? Porque es un trabajo de la predicación. Si la has tenido cerca la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿cómo es que a la hora de querer hacer un retiro de la cuenta de tu corazón, de tu interior, no encontraste fondos disponibles y rebotó el cheque de la fe? ¿Cómo es? Entonces, aquí hay que dar una explicación a medio mundo, comenzando por mí o a mí. Si yo vi que tuviste cerca la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿por qué no tuviste fondos? No tuviste fondos, rebotó el cheque. ¿Saben por qué? Y ese es el punto de hoy, el grito del corazón del Señor. Es el asunto que nos compete. Es que no están recibiendo depósitos de fe, pero no como sujetos pasivos de que no me tocó, no me alcanzó, no me tomaron en cuenta. No, es que ustedes, por hablar de todos, es que el oyente que tiene cerca la palabra en su boca y en su corazón no llevó eso como un depósito a efectuarse, porque ya cuando el dinero cae en la cuenta, ya hay comprobante. Si no ha caído en la cuenta, no hay comprobante. Y entonces nuestra vida es nuestro comprobante. Y anda uno con dificultades, que no tiene gozo, que fulana no tiene paz, que fulanito no tiene esto y aquello, pero yo les vi cerca la palabra en su boca y en su corazón. ¿Y por qué no ocurrió el depósito? Entonces Pablo va a explicar que cuando Dios habla, su intención es crear depósitos de fe, realizar, efectuar depósitos de fe. A Él
le agrada en su voluntad hacer depósitos de fe, así como tenemos la responsabilidad de hacer depósitos de alimentos y comidas en este pequeño. Depósitos y depósitos y depósitos y depósitos. Y el depósito en él puede demandar energía de él puede crecer, madurar, estirarse, etcétera. Entonces, estamos viendo cada línea y aquí Pablo profundizó ya a partir del versículo 5 hasta el 13. Ahí es la parte que hay que estudiar con detenimiento. Pablo dice que hay 2 lugares específicos en cada persona, hombre o mujer, que es la palabra de fe que predicamos la que acerca a esos lugares lo que Dios dice, lo que Dios habla. Que la palabra se acerca por el trabajo de los predicadores, como lo hizo Pablo a los gentiles. Pero de pronto Pablo nos pone un nuevo panorama, es como nos puso otra fotografía, reveló otro negativo y lo sacó a la luz. Fíjense, esto está en el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, este versículo lo usamos dentro del plan de salvación. No tomamos en cuenta el contexto. Vamos directo a ese versículo y lo incrustamos dentro del folleto. Pero esto tiene un contexto. Pablo dice, en el contexto les explico que es por causa de la palabra predicada que la palabra se acerca a la boca y al corazón. Se acerca a la boca y al corazón. Aquí vamos a clarificar un punto. El capítulo 10 de esta carta a los Romanos se ha generalizado como el mensaje de salvación. Y la palabra salvación es salvación eterna. Y tenemos la idea de que es la salvación de un pecador. Bueno, Pablo nos presenta no solo eso, sino nos da principios de que la boca se va a seguir usando para salvación. Pero esa palabra es muy amplia. Y la forma para comprender la amplitud de esa palabra salvación es que la boca se va a seguir usando para confesiones de fe, que es seguirla usando. Entonces, fíjate bien, esta es la parte que sabía que iba a llegar a ella y que el Espíritu de Dios me mostró que tenía que explicar esa parte. Hay una persona que tiene la palabra cerca, pero la intención de la palabra es estar dentro. Y que los creyentes, ya estamos hablando de hombres y mujeres miembros del cuerpo de Cristo. Los creyentes de pronto tienen dificultades o se ven envueltos en asuntos complejos que los superan por el grado de complejidad. ¿Pero a qué me refiero? Que fracasan o no alcanzan ciertos resultados debido a que no hay depósitos de fe. Quieren hacer un retiro y les rebota el cheque. Entonces,
si la persona tenía cerca la palabra en su corazón, Pablo nos debe explicar cuándo hay evidencia de que ya hay un depósito de esa palabra. Al principio nos dijo que estaba cerca, no depositada. Yo, por ejemplo, les predico la palabra, ¿con qué mentalidad me retiro de aquí? Oh, a todos les entró, sí, les entró. Y cuando los veo en la calle o les recibo llamadas, percibo las dificultades, pero la lección ya estaba dada. Algo pasó y es lo que estoy investigando y descubrí que Pablo explicó en esta carta que primero, por la labor de la proclama de la palabra hablada de Dios, se logra acercar la palabra a la boca y al corazón. Segunda fotografía, de pronto a esa persona se le ve usando su boca, que ya son confesiones de palabras, y se le ve creyendo en el corazón. Quiero que notes la diferencia. Sé observador y aceptemos que hay una diferencia. Hay una diferencia entre tener la palabra cerca de la boca y tener a la boca hablando la palabra y tener al corazón creyendo la palabra. Y aquí es donde veo que Pablo sí resolvió estas inquietudes. Sí resolvió estas inquietudes. Al principio hacía el planteamiento crítico. Si a mí me enseñan el tema de los dones espirituales, ¿por qué no se manifiestan? Si a mí me enseñan sobre el hablar en lenguas o me enseñan sobre sanidad divina y me encuentro un caso de sanidad divina, no actúo. Hasta donde me quedé es que se me acercó la palabra hasta la boca y hasta el corazón porque hubo predicación, pero nunca me moví con la boca y en el corazón, porque son dos fotografías distintas. Entonces yo quiero saber en qué momento se cumple lo que Pablo declaró, que simultáneamente están funcionando la parte interna, que es el corazón, y la parte externa, que es la boca. Simultáneamente. Funcionan simultáneamente. Esto también es una verdad que en la predicación simultáneamente la palabra se acerca a la boca y simultáneamente se acerca al corazón. Y lo siguiente a resolver, que es inquietante, es ¿cuándo existe un comprobante de un depósito de fe? Y ahí es donde sacamos conclusiones y hablo por mí. A ver, ¿cómo ando en que todo lo que me han acercado a mi boca y a mi corazón, quiero revisar mis archivos si ya tengo un comprobante de eso? Si no, no hay depósito. ¿O qué? Fíjense el trabajo que tengo. ¿Cómo voy a guiar al rebaño? Ustedes, el precioso rebaño redimido. ¿Cómo le hago para ordenarme qué rumbo tomar en cuanto a temas, sermones, mensajes y lecciones? ¿Qué rumbo? ¿Cómo resuelvo eso yo?
Si predico algo y eso les acerca la palabra, y de pronto digo, ¿cayó el depósito? Ya es cosa de ellos. A mí me importa que haya caído el depósito, porque mi mente se va a que le siga con otra lección y otra lección y otra lección. Ese no es el formato que tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo quiere ver crecimiento en el conocimiento, y el conocimiento ya son depósitos. Ahora, si yo le estoy confesando mi situación crítica, ahora voy a confesar la de usted. Todos los que piensan que por venir el domingo ya es suficiente, ya no, entre semana ya es la misma lección, y los que vienen hoy los martes ya es suficiente de que no vengan el jueves. Tienen que resolver esa crisis de conciencia, porque se la pusieron solos. Aquí no hay para dónde hacernos. Revisa si tienes comprobantes, porque el comprobante es la evidencia de que tienes depósitos de la palabra que he acercado hasta tu boca y hasta tu corazón. ¿Saben cómo le llamé a este último trimestre, octubre, noviembre y diciembre? Escuela bíblica. Escuela bíblica. El primer trimestre se llamó enseñanza y entrenamiento. Otro trimestre se llamó oración y adoración. El trimestre anterior lo nombré fe, poder y autoridad. Este último lo estoy nombrando escuela bíblica. Es por ello que en sus hojitas van en la lección número 2. Pero vea el grado de esta escuela. Esto ya no es un grado kinder, ni elemental. Ya esto tiene una profundidad de análisis, donde hay luz sobre nosotros que emana de la Escritura, y es el tipo de luz que nos permite conocer. Hay un tipo de luz que te permite conocer, y es la luz que Pablo pidió para los efesios y para los colosenses. Es por ello que esta lección número 2 se llama depósitos de fe. Si hay depósitos, pueden hacer retiros o demandas de ustedes mismos, lo que quieran retirar, lo que deseen retirar. Aleluya. Entonces, Pablo, pues, explica y enseña que cuando la boca está haciendo declaraciones que son confesiones de fe, simultáneamente está siendo apoyada por el corazón, simultáneamente. Y que cuando el corazón está creyendo simultáneamente, está abriéndose la boca. Ya hay voz audible, palabra verbal. Entonces, boca y corazón es igual a confesando y creyendo. Diga conmigo, confesando y creyendo. Confesando y creyendo. Diles, hermanos, Hermanos, hermanas, hermanas, los quiero ver los quiero ver confesando confesando y creyendo.
y creyendo la palabra de Dios. Aleluya, denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, Pablo declara que un depósito mueve el corazón y la boca, y que si se mueve el corazón y la boca es porque hay depósitos. Hay depósitos. Hay depósitos. Aleluya. ¿Qué más dice Pablo? ¿Qué más dice Pablo? Pablo ya trae el verbo creer y confesar. Dice, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Entonces, en resumen, Pablo habla de 3 verbos. El siguiente verbo está en el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora sí, ¿se dieron cuenta la verdad de esa palabra? Romanos 10:17 declara la siguiente verdad: que la palabra de Dios genera depósitos de fe. Dice que llega, eso es un depósito. Llega, eso es un depósito. Ahora, vamos a trabajar con el verbo oír. Sobre algo escuchado, que ya está en pasado, de allí no puedes generar fe para tu presente. La fe se genera con una máquina encendida, no apagada. Está la máquina, pero si está apagada, es como si estuviera en el pasado. Algo encendido es una máquina encendida, y eso es similar o paralelo a algo en el presente continuo. ¿A qué me refiero? Romanos 10:17 dice, así que la fe no es por el haber oído. Esa es una máquina apagada que no genera electricidad. La fe es por el estar oyendo y oyendo y oyendo, no el haber oído y ya me lo sé, y otra vez lo mismo y ya me lo sé. No, es por el estar oyendo, oyendo, presente continuo, presente continuo, presente continuo. Entonces, son 3 verbos en este capítulo 10 de esta lección de depósitos de fe: oyendo, confesando y creyendo. Dígalos conmigo: oyendo, confesando y creyendo. ¿Cuál es primero? Oyendo es lo que acerca la palabra. Por la palabra de la predicación. De pronto el confesando y el creyendo ya es porque hay depósitos de fe. Es una máquina encendida que está moviendo poleas, bandas, pistones, engranes, brazos, ya estás produciendo. Aleluya. Allí en tu hoja te escribí esto: los depósitos de fe crearán confesiones de palabras de fe, y el corazón bombeará su espíritu de fe para vivir por fe
y no por vista. Quiero que le tomen sentido al venir a la predicación. Tómenle sentido. Tómenle sentido a la buena costumbre de venir a congregarse. Tómenle sentido. Porque por no estar oyendo, dejaron de hacer depósitos de fe. Y las cuentas están bajas, las cuentas no están ganando intereses, etcétera. Estamos demandando más de lo que tenemos. Y no encontramos lo que demandamos porque hay menos de lo que queremos. Así como tú has hecho preguntas acerca de, ¿y ahora quién va a predicar? Será el mismo tema. Recientemente, fui a predicar a Bucerías, salí temprano y me vine a el valle por la carretera entre Bucerías y San Juan. Llegué y todavía estaba predicando el pastor Everardo. Ahora, ¿por qué me desvié para allá? Porque quiero oír la palabra. Miren, tuve una experiencia allí, tan preciosa, la presencia de Dios allí. Me quedé adentro del carro oyendo, y miren, cada palabra del pastor Everardo era como una delicia para mi espíritu. Oh, cómo estaba disfrutando esos depósitos. Yo mismo voy a oír, busco oír. Usted viene cuando yo vengo y yo voy a otros lugares, en Bucerías, en San Juan, en el Valle, en la Cruz, y busco dónde oír a Everardo, Ernesto, Salomón, Primitivo, y trato de estar y viera qué rico se siente oír la palabra de Dios. Yo disfruté mucho oír, haga de cuenta que me estaban hablando adentro. Digo, wow, qué tremendo está el pastor Everardo. Y ahí estoy escuchando. ¿Por qué? Porque yo busco mis depósitos. Yo busco mis depósitos. Entonces, estar continuamente oyendo me permitirá estar continuamente hablando y me llevará a estar continuamente creyendo. Aleluya. Esta lección fue acerca de depósitos de fe. Pablo aquí presenta el panorama de aquellos que ya creyeron. Ya de ellos se dice que la palabra está dentro. Ellos ya la absorben. Ya la palabra no tarda cerca de ellos. Ellos ya la absorben. Mientras otros, la palabra se queda cerca de ellos, en su boca y en su corazón. En su boca y en su corazón. Y pude ver esto en este capítulo 10 y dije, ¿dónde está eso de que Dios desea hacer depósitos de fe en nosotros? Está en el versículo 17. Así que la fe es por el oír, llega o viene o aparece de hablarse afuera a recibirla adentro. ¿Qué ocurrió? Es un depósito. Es un depósito. Es un depósito de fe.
Diga conmigo, depósitos de fe. Vea el trabajo de los predicadores, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Los predicadores. Dios los usa para depositar su palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y se lanza la palabra y la palabra llega cerca. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Dice Pablo de los judíos, no todos obedecieron al evangelio. Obedecer al evangelio. Obedecer y desobedecer. Es como rechazar un depósito. Desobedecer, rechazar una palabra. Obedecer, aceptar una palabra, aceptar un depósito. El asunto es que gracias a los depósitos que vamos a hacer en la vida de este niño, ya cuando él madure y crezca y tenga estatura y pase de la infancia a la adolescencia y a ser mayor de edad, este niño ya grande va a tener capacidad para servir, capacidad para darnos de los depósitos que le hicimos en su interior. Así es la fe. Una vez depositada, hay saldo y usa el saldo. Y en cuanto a la fe, es mejor que lo monetario contante y sonante, porque la fe al hacer retiros no disminuye, sino que se multiplica. Cada vez que usas la fe, la desarrollas. Entonces, por ello es que encontramos en la doctrina de Pablo, es que vamos de fe en fe, y de gloria en gloria, y de poder en poder, y de victoria en victoria. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? Porque hay depósitos de eso, depósitos de fe. Amén. Aleluya. Bien. Esta es la lección en cuanto a depósitos de fe. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gracias, hermanos.